Abrimos, señoras y señores, la tertulia, la de hoy, la del jueves 18 de marzo de 2021. Voy a ir con los saludos. El primero para Cecilia Eguiluz, buen día. Buenos días, un saludo a todos. Sigo, Gabriel Mazarovich, hoy como invitado después de mucho tiempo en esta mesa. Gabriel, también, bienvenido. Muy buenos días, Emiliano, y a todas y todos. Daniel Superviel, desde el Atelier, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto volver a reencontrarme con Gabriel. Saludos a toda la audiencia. Y por último, Esteban Valenti. ¿Qué tal, Esteban? Buenos días a todos. ¿Ya estás trabajando? ¿Ya estás en la oficina? Sí. Nos turnamos con Raúl. A ver quién entra más temprano. No, que uno viene y otro viene al otro día. Ah, están en teletrabajo mixto ahí, una fórmula de ese estilo. Sí. Vamos la semana que viene empezamos. Bueno, vamos al primer tema entonces, que tiene algo que ver con todo eso. Las medidas anunciadas por el presidente Luis Lacalle Pou este martes para afrontar el agravamiento de la pandemia resultaron insatisfactorias para la oposición. El senador Mario Vergara, de Fuerza Renovadora Frente Amplio, las calificó de insuficientes. Alejandro Sánchez, del MPP, preguntó: ¿el gobierno insiste con las mismas y débiles herramientas para restringir la movilidad? ¿No se da cuenta de que sus recetas no dan resultado? Incluso agregó esto Sánchez: la libertad responsable no es más que un eufemismo para no asumir la responsabilidad de gobernar. Acá en perspectiva, el diputado Luis Galo, de Asamblea Uruguay, que es médico, que fue presidente de la Junta Nacional de Salud, decía lo siguiente. Yo creo que la presentación del presidente anoche en la conferencia de prensa fue de las más pobres, creo que totalmente improvisada. Después de 4 horas de Consejo de Ministros, creo que no transmitió lo que sí en otras conferencias de prensa durante el año 2020 transmitió: seguridad, confianza. Entonces hay un contrasentido en la imagen que el presidente da con el riesgo sanitario que está viviendo el país. También desde la academia hubo visiones discrepantes con la línea que marcó el gobierno. El infectólogo Julio Medina, por ejemplo, hablaba de esta manera ayer temprano acá en Perspectiva. Como profesor de la cátedra de enfermedades infecciosas, pienso que las medidas fueron tímidas y si salimos bien de esta situación, a pesar de que las medidas hayan sido más tímidas de lo que esperábamos, puede ser con un costo mayor al que se podría haber evitado. Y para citar otro capítulo de la polémica, hubo cuestionamientos también de sindicatos de la enseñanza que vieron con malos ojos la suspensión de la obligatoriedad en el sistema educativo, la obligatoriedad de la asistencia a clases. Pese a que la medida se toma por unos días nada más, ¿no? Hasta Semana de Turismo, igual ha sido centro de gran controversia. Bueno, ¿quién empieza con las medidas el día después, ahora con más distancia? Veo. ¿Quién levanta la mano? Esteban. Daniel después. Bueno, algunas aclaraciones imprescindibles. Primero, yo estas críticas o estas opiniones se las daría a un gobierno de cualquier color que estuviera en el gobierno. No como metodología solamente, sino por la materia en la que estamos hablando, que es una materia que exige una gran sentido de nación. Así que, por lo tanto, y lo he demostrado. Y cuando apoyé al inicio de la pandemia al gobierno, no me arrepiento. En cuanto a la sustancia de los anuncios del otro día, que todos estamos esperando, primero, faltó absoluta y totalmente, sin aviso, una puesta a punto de cómo está la situación de la pandemia, cosa que se hacía en todas las otras conferencias. Faltó. No existió en ningún momento ni siquiera una referencia para reafirmar las medidas tradicionales. La situación es grave. Somos el país de América Latina que en los últimos 10 días tenemos el más alto grado de contagio por habitante en absoluto. Como veníamos de abajo, todavía no alcanzamos los niveles, pero ayer otra vez se confirmó lo mismo. Y vamos mal, y vamos corriendo la de atrás y nos va ganando la pandemia en ese sentido. No cuenten la vacuna como una solución, con todos los problemas que tiene, porque la vacuna necesita de junio, julio y hasta agosto para empezar a hacer efecto rebaño, en ese nombre que odio, pero hasta ese momento no va a jugar. Por lo tanto, yo creo que son
hubo una lavada de manos del gobierno, con eso de que las perillas están en manos de la gente. Absolutamente no es cierto. Las perillas en situaciones graves siempre están en manos del gobierno y cada uno tiene su propia perilla. Creo y coincido totalmente que el tema de dejar en libertad la obligatoriedad es un grave error político e institucional, porque no se puede dejar, hay que tomar las medidas que corresponden y asumirlas. Pero además, yo creo que una conferencia de prensa no es simplemente una comunicación, jugó un papel fundamental. Así que el hecho de que no haya tenido las características de precisión, de búsqueda de empatía, sino que haya sido lo que fue, lo que todos vieron, es también una enorme debilidad. Así que yo creo que el gobierno, además, no le está dando nada de atención a lo que plantea el GACH, que ha sido una clave para todo esto y uno de los méritos principales del gobierno, y también a muchos científicos acá y en buena parte del mundo. Bueno, queda eso claro. Lo vamos a pagar. Queda claro que no te gustó nada. Nada conforme. No, nada. Bueno. Escribí una carta que además se publicó en varios medios, precisamente, y me considero que lo puedo hacer porque yo no viví gritando al lobo desde que empezó la pandemia, como otros han hecho. No, en absoluto. Yo en todos momentos opiné que me parecía que se estaban haciendo las cosas bien. Bueno, como ahora se retrocedió en relación a lo que se hizo al principio, no coincido en absoluto. Además, todavía estamos por saber, los que tenemos 71 a 79 años, no hemos tenido el derecho, como tiene cualquier ciudadano de este país, a saber cuándo nos van a vacunar. Estamos excluidos de la información oficial. Excluidos. Ya que mencionás eso al pasar, y como también ha aparecido la pregunta en mensajes de oyentes hoy reiteradamente a lo largo de la mañana, repito lo que hasta ahora sabemos con respecto a esa franja de edades. El comunicado, lo más reciente del Ministerio de Salud Pública, el comunicado de ayer, la vacunación para personas mayores de 80 años autoválidos comenzará el próximo lunes 22 de marzo. Para este grupo la agenda se abrirá el jueves 18, o sea hoy, y agrego hoy, a las 20 horas. Y luego se agrega... Esperando que el sistema funcione. Y luego se agrega... Las personas comprendidas en la franja entre 71 y 79 años se podrán vacunar a la brevedad posible. La fecha se anunciará la semana próxima. Qué precisión, ¿eh? Qué capacidad de precisión. Así que 220.000, 210.000 personas, uruguayos, ese es el nivel de información que nos dan. A la brevedad nos van a vacunar. Daniel, vamos contigo ahora. Bien, bueno... Decirle a Esteban que mis dos padres están en la misma situación que tú. ¿Y están contentos? ¿Qué te parece? Obvio que no. La situación es muy grave y eso hay que asumirlo y hay que decirlo con todas las letras. Es evidente que la pandemia, después de un año, está comenzando a hacer estragos e impactos en todo el mundo. Era evidente que el presidente el otro día estaba fatigado, estaba cansado, y que su conferencia de prensa, a diferencia de las otras conferencias de prensa, las otras convocatorias a las 20:30, como vino haciendo durante todo el año, no fue la más luminosa, ni fue la que produjo mayor calma a la ciudadanía. Dicho eso, y reconociendo eso, no fue una buena conferencia de prensa, pasamos al otro punto. Esta pandemia, como la palabra lo dice, está afectando a todos los gobiernos del mundo. Está afectando hasta electoralmente a Angela Merkel, volteó a Trump, a Bolsonaro, se acaba de morir un presidente en África que negaba el coronavirus, o sea, y ha golpeado a gobiernos que han hecho cuarentena obligatoria. Ahora en Italia están haciendo prácticamente un toque de queda, suspendiendo absolutamente todas las presencias de los gurises en las escuelas y en los colegios y en los liceos, y sin embargo, con métodos de apertura, con métodos de clausura, la pandemia sigue avanzando. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno, y en este caso el presidente, hace bien en seguir apostando a lo que él cree es la medida y la forma de relacionamiento entre el gobierno y la población para salir adelante de la pandemia con la menor cantidad de bajas posibles. En todo el concepto, porque el GACH,
que es clave en todo esto y que fue un hallazgo del gobierno, convocar a científicos de primer nivel para asesorar, hace recomendaciones. Ahora, lo que yo me pregunto, a toda la gente que está criticando tan fuerte, estaría muy bueno discutir cuáles serían exactamente las medidas puntuales para reducir la movilidad, para todo ese tipo de cosas que están planteando. Estaría muy bueno decir, bueno, porque está bien criticar el concepto, ¿tá? Y otra cosa es decir, bueno, exactamente, ¿qué tenemos que hacer? Yo seguro que Gabriel tiene muy buenas ideas y las va a aportar acá. Entonces, yo creo que ahí empezamos a discutir realmente de qué estamos hablando cuando criticamos a la libertad responsable. ¿Qué más se le puede pedir a la población? ¿Qué más se le puede pedir al gobierno para reducir que la pandemia siga avanzando? Como todos sabemos que ha pulverizado todos los gobiernos del mundo y todas las estrategias del mundo, salvo la China, que confinó a todo el mundo en casi la neozelandesa, bueno, pero no tienen frontera con Brasil, Esteban. No tienen frontera con Brasil. No tienen frontera con Brasil. El problema no es solo Brasil. En Montevideo no es Brasil. Bueno, pero a ver, ¿cuál es el problema de Montevideo? Que tiene mucha población, mucha actividad y eso genera mucho contacto. Y entonces puntualmente, ¿qué harías? ¿Mandarías a cerrar los bares, cerrar los restaurantes, prohibir el transporte público? Porque está muy bueno. Entonces ahí saldría la oposición a decir, no, cerraron el transporte público, la economía. Entonces hay que tomar decisiones y el camino que tomó el gobierno es y se está abrazando ese camino y pagando el costo si la cosa no sale bien. Yo creo que es muy prematuro para tomar decisiones. ¿Que hay fatiga? Sí, hay fatiga. Ojalá me equivoque, me comprometo ante todos ustedes a pedir disculpas si me equivoco. Dentro de un mes, cuando tengamos los resultados, yo me comprometo a decir de mí lo peor si me equivoqué. Y ojalá me equivoque. Pero, Esteban, no va por ahí. Yo lo que estoy de acuerdo con lo que tú dijiste es que esto no hay que politizarlo. Esto es un tema de todos los uruguayos. Pero claro, en ese sentido, me parece que la pandemia está barriendo con todos los gobiernos del mundo. Entonces, acá se eligió una estrategia. Estimados. Yo te digo lo siguiente. El problema es un problema de plata. Porque es cierto que paralizar cuesta mucha plata. Pero tenemos 16.000 millones de dólares de reserva y casi 9.000 de libre disponibilidad. Que todos los partidos se comprometan políticamente a asumir la responsabilidad de gastar los 200 o 300 millones para que durante 15 días se paralice todo el país. ¿Está? Así. Una propuesta. Te lo digo, ¿qué querés? No son detalles. ¿Sabés lo que pasa además? El gobierno está haciendo lo contrario de lo que hizo al comienzo de la pandemia. ¿Me permiten que les pase el micrófono a los otros dos integrantes de esta mesa? Porque esta es una tertulia de 4. Se dio una discusión linda, fuerte, frontal, allí entre Esteban y Daniel, que de algún modo creo marca un poco la cancha, ¿no? Podemos seguir por ahí. Para quienes no comparten la forma como se resolvió esto el martes de noche en la Torre Ejecutiva, ¿qué medidas había que tomar? Esa es una pregunta posible, ¿no? A ver, Gabriel, ¿qué dice? Bueno, después vamos a escuchar a Cecilia, pero Gabriel, vas tú primero. Ahí abrí. Bien, esta discusión la hemos tenido desde el comienzo de la pandemia. En esta mesa, en la tertulia, hemos hablado en varias ocasiones sobre este tema. Y yo creo que no es un problema solo de esta última conferencia de prensa. Yo creo que el gobierno hizo cosas bien, las reconocimos aquí. Planteamos en el tema de la vacunación, Emiliano, que creo, en la discusión creo que era con Pablo Carrasco, en ese caso, que uno tiene que apoyar la vacunación y que en mi caso estoy convencido además de que no es que cuanto peor mejor, cuanto peor es peor. Yo no quiero que le vaya mal al Uruguay ni que le vaya mal al gobierno en las medidas. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gobierno, y en particular el presidente, está preso de una concepción ideológica. Yo concuerdo con Daniel, no debería politizarse. El problema es que el primero que politiza esto es el presidente de la República. Entonces, él asumió el rol central en tema de comunicación del gran jefe que manejaba todas las perillas y la apuesta al Maya Oro, y ese es el problema que tenemos, porque sigue preso de esa apuesta, que no tiene que ver solo con la restricción de movilidad. Entonces, acá vamos a vacunación, bien, sí, bárbaro, y la vacunación se tiene que hacer. No resuelve el problema. Es absurdo que Uruguay tenga menos restricción a la movilidad social ahora que hace un año cuando teníamos la 10ª parte de los casos.
Es absurdo, es irracional, no se entiende eso. Entonces, aquí hay un problema, tiene que haber vacunación, tiene que haber restricciones a la movilidad social selectiva. Por ejemplo, es ridículo que en Rivera, con el nivel que tiene, se planteen cierres de escuela y se mantengan abiertos los free shops. Es una barbaridad. Absolutamente de acuerdo. Es insostenible eso. Entonces, es insostenible que se plantee que va a haber control cuando no hay un 40% que no se puede seguir de nexos epidemiológicos y se siga viajando en ómnibus como sardinas. Es imposible. Bueno, ahí está. Mencionaste algo. Lo que planteo es lo siguiente, Emiliano. Discúlpame. Mencionaste Rivera y un caso concreto, una medida concreta que habría que tomar. Decís tú, cerrar los free shop, punto. Bueno, pero déjame terminar con una cosa. Pero ¿qué más? ¿Qué otras medidas habría que tomar? Y bueno, tiene que haber medidas de cierre, graduales, no generales, sí. Además, es falso que no se sabía que esto iba a terminar así. En abril del año pasado, el Instituto de Economía de la Facultad de Economía planteó que con las medidas que tomaba el gobierno, a fin de año iba a haber 100.000 pobres más, porque no alcanzaba. Bueno, hay 100.000 pobres más. El GACH el 7 de febrero propuso un conjunto de escenarios y antes se habían propuesto otras. Es cierto que no gobierna el GACH, gobierna el gobierno. Y el gobierno, como bien dice Daniel, está convencido de una cosa y yo creo que está equivocado. Y que la realidad le está demostrando que está equivocado. Pero volviendo entonces, a la pregunta que termino hacía... con dos cosas, Emiliano. Sí. Hay que hacer restricciones, no queda otra. Pero, hay que hacerlo. Por ejemplo, ¿cuál? Cierre de restaurantes y bares, por ejemplo, y que solo trabajen con delivery. ¿Un caso? Yo creo que hay lo que se planteó al principio, hay servicios no esenciales que hay que pararlos. Y hay que darle plata a la gente que tiene que pagar. Bueno, esa es la otra parte, ¿no? Si se toma esas medidas, hay que compensar. Porque el problema es, se habla de todas las medidas del mundo. Bueno, mientras en el mundo entero se dan los paquetes de ayuda económica más grandes de la historia de la humanidad, en Uruguay se festeja que no aumentamos el déficit fiscal, como si no hubiera pandemia para la ministra de Economía. Bien. Entonces, el problema es un enfoque general que implica restricciones, que implica apoyo económico y que implica medidas que necesitan un acuerdo social y diálogo nacional, que lo venimos diciendo desde abril, y que no se toma por hiperpersonalizar el combate con la pandemia. Eso tiene un gran mérito político, yo lo dije acá, tiene todo el derecho del mundo el presidente de la República de asumir su estrategia de comunicación y de política, pero también si las cosas salen mal, es un boomerang. Y no vale decir que las perillas las tenemos los demás. Cecilia, qué paciencia la tuya, ¿eh? Bueno, yo... Te tocó, ahora sí puedes hablar. Estaba escuchando atentamente. Primero que nada, yo creo que esto no es un tema de gobierno y de oposición. Esto es un tema del país que está inmerso en una problemática mundial. Por lo tanto, es importante entender que antes que las pancartas o que las concepciones ideológicas tiene que estar la realidad, porque estamos inmersos en una realidad que nos está revolcando y que además era previsible. Por lo tanto, yo voy a opinar que el otro día, el jueves pasado, en la tertulia, yo cerraba diciendo que me parecía que no debía el gobierno haber obligado al comienzo de las clases, debía haberlo hecho, ya que quería la presencialidad en la opción de los padres por el tema de la asistencia de los niños, porque venía creciendo fuertemente la pandemia. Lo decía el jueves pasado. Hoy voy a decir una cosa que seguramente muchos no van a estar de acuerdo, y es que para mí hay que parar el país 15 días. Claro, exactamente. Acabo de llegar de Montevideo porque uno tiene que seguir trabajando, tiene vencimientos, tiene un montón de circunstancias que lo hacen moverse. El movimiento genera además un miedo porque uno está todo el tiempo cuidándose, no sabes incluso si trajiste el virus, si no lo trajiste, si te tenés que encerrar, si no tenés que encerrarte, y la vida continúa, el trabajo continúa, uno tiene que seguir en la vuelta. Por lo tanto, para mí, tiene que haber una medida muy fuerte. Suspender las actividades, sobre todo las públicas, sobre todo los temas de los plazos, sobre todo lo que tiene que ver con esa obligatoriedad que te hace salir todos los días a la calle.
cortarlo por 15 días. Mirá, debes haber sorprendido a más de uno de nuestros oyentes, ¿no? Sí, seguramente que sí, pero lo que pasa tú es decís, que hay que suspender, hay que parar el país 15 días y mencionás incluso tu ejemplo, tu experiencia esta reciente. Sí, pero eso viniste nada, a Montevideo, te volviste a Salto y entendés que no debías haber hecho eso, que tuviste que hacerlo por las circunstancias, porque sigue funcionando el país, por eso. Es que yo creo que es un ejemplo insignificante el mío, pero en realidad creo que es el problema que tenemos todos. Todos los días tenemos que salir a la calle igual, todos los días los que tienen un trabajo tienen que salir igual porque si no pierden su ingreso. Y en realidad estamos enfrentándonos a una situación que no podemos controlar. Nos ha sobrepasado. Yo creo que debiera pararse el país, pero debiera pararse porque en el norte del país, por ejemplo, y no es el motivo único, pero sí me parece que es un motivo válido, los servicios de salud van a empezar a colapsar. Los enfermos de coronavirus se están pasando de un CTI para el otro, pero de un departamento para el otro. Los respiradores en cualquier momento no van a dar abasto, por lo menos en el norte del país, que estamos en una frontera con Brasil. Yo vuelvo a insistir, el tema de la frontera, porque realmente es un tema directo que yo lo veo muy próximo. Ayer o antes de ayer falleció en Salto una chica de 37 años que venía de Bella Unión. O sea, acá es como muy normal ese trasiego el traslado de localidad a localidad. Y creo que eso lamentablemente está generando que la propagación sea, como bien dicen los científicos, comunitaria. Entonces, cuando la propagación es comunitaria, ya no estamos hablando de focos y ya nadie sabe quién puede tener el virus, y eso lo hace mucho más jorobado el tema. Por lo tanto, si no se aplica una medida fuerte, donde solamente se dejen los servicios esenciales, donde se cierren los bares y restaurantes, porque tiene que hacerse, porque no hay manera de frenar esto. Yo creo que estamos en un momento rojo, pero vamos mucho más grave si no se toma una medida fuerte. Volviendo sobre tu planteo, Cecilia. Pero no me importa, porque me parece que este es el sentido de la tertulia. Cada uno viene acá, yo doy mi opinión política, doy mi opinión personal. Pero te pregunto una cosa más. Tú acabas de decir, parar el país por 15 días. En ese periodo está Semana Santa, Semana de Turismo. Sí, pero a mí me llamó la atención, un detalle que me llamó la atención de la conferencia de prensa del martes en la Torre Ejecutiva, fue que no hubo referencias a la Semana de Turismo. Es un acontecimiento muy importante en el cronograma uruguayo. Hay una campaña del Ministerio de Turismo corriendo para que efectivamente se haga turismo interno, seguro, etcétera, pero hay una campaña corriendo. Y no hubo ningún comentario al respecto. Sí, en cuanto a que en esa semana se van a poder vacunar las personas de 18 años en adelante, pero no del fenómeno Semana de Turismo. Entonces mi pregunta, Cecilia, es, ¿tú qué entendés que habría que hacer con la Semana de Turismo? Lo que pasa es que para mí esta Semana de Turismo tiene que ser exactamente igual con lo que se hizo en la Semana de Turismo del año pasado. Ah, bueno. Exactamente lo mismo. Por eso es importante. Con un control de movilidad, con un... Cuando había, Cecilia, 20 casos menos. Pero de claro, cantidad. por ejemplo, en Salto no había coronavirus y sin embargo la Semana de Turismo del año pasado fue súper chata. Fue espantoso económicamente. Yo vivo en la zona de las termas, acá no se movía nada, pero en realidad creo que amerita, o sea, es un esfuerzo que amerita, porque el costo después país, el costo va a ser mucho mayor si seguimos en este ritmo que parece que no vamos a parar. Y lo otro que quería decir es que se vuelvan algunas medidas que se tomaron el año pasado a esta altura. Por ejemplo, a sacarle plata a los que cobran sueldos más grandes, a los legisladores, a toda esta gente que está opinando. Le tienen que volver a sacar. Sí. Va para el coronavirus y se va de vuelta para la gente. Yo creo que hay medidas que hay que reeditarlas porque este es el momento y quizás no era aquel el momento para hacerlo, o aquel era, pero este también lo es. Por lo tanto, mi opinión es esa, y con medidas bien concretas. Creo que hay que hacer una paralización, dejar solamente los servicios de emergencia, los de urgencia, los necesarios para que la gente y las cosas puedan funcionar.
Creo que hay que tomar en cuenta esto para la semana de turismo, porque si no la gente se va a seguir desperdigando por todas las... No te digo que pares un auto que va al monte, que van los 4 de la familia y que se van a acampar, pero en realidad lo que sabemos es que la gente se sube a los ómnibus y se traslada de un lado al otro en el país y va a lugares donde hay más gente. O sea, lo que va a hacer es que si ya es comunitario el virus, va a ser todavía mucho más social este trasiego. Creo que hicimos una buena recorrida. Se nos termina el tiempo para este tema. Mínimos aportes extra de los otros. Daniel, vuelvo contigo, después Gabriel. Sí, breve, muy breve. No, estamos viendo, ¿no?, lo difícil que es la política, ¿no? El arte de lo posible, el arte de manejar todos los intereses de la sociedad y tratar de llegar a un punto que satisfaga la mayor cantidad posible y que salvaguarde lo mejor a la mayor cantidad de uruguayos. Así como recordaron, y Gabriel recordó, evidentemente el gobierno en la calle Pou agarró un estilo muy personalista, que está asumiendo todas las marcas, hablamos de las parillas, etcétera. También hay que reconocer que él dijo, para atrás todo lo necesario, para adelante todo lo posible. Tal vez es un momento de tomar esa frase y resguardarse en esa frase para reanalizar la situación. Y yo quiero reconocer, la última conferencia no fue buena, no fue una buena conferencia. Creo que se perdió en cierta medida parte de la conexión que sí había entre esas conferencias de prensa y la sociedad. Lo reconocí, yo no tengo empacho en decir que hay cosas que no se están haciendo bien. Con todo el resto, con el parate total que pide Cecilia, yo no sé si ha dado resultado en alguna parte del mundo, honestamente, por lo que yo vengo leyendo, no dio resultado. Daniel, te dio resultado en el Uruguay. Sí, pero era voluntaria. No importa, pero acá lo voluntario no importa. En el Uruguay importa, sí. Creo que importa mucho, Esteban. Para mí importa mucho lo voluntario o no. Entonces, llama a que paguen los impuestos voluntariamente. ¿Quién más, Gabriel? Bien, yo espero que Luis Lacalle Pou le haga caso a Daniel y escuche. Además de hablar, escuche. Y a Cecilia, con Cecilia yo estoy completamente de acuerdo. Dos cosas. Una, me parece que no hay otro camino que, lo decía, que ir a restricciones. Y yo acuerdo con Esteban y le decía a Daniel, y lo decía Cecilia, en Uruguay no se desperdigó más, porque al principio nos encerramos todos. En Semana Santa del año pasado no se veían autos en la calle. Entonces, y teníamos mucho menos, y eso paró la evolución del virus. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso es insostenible si no hay una medida que asuma el impacto económico y social de eso, que lo tiene al lado. Y por lo tanto, salió mal la estrategia, porque el virus se fue, porque los mayas ahora van bárbaros, pero en el pelotón hay 100.000 pobres más y 80.000 desocupados y 10.000 empresas cerradas. ¿No? Y entonces 39.000 empresas cerradas. Entonces, el tema es que es necesario escuchar y dar marcha atrás en restricción, en seguimiento epidemiológico y control, y en apoyo a la emergencia económica y social. En todo eso hay que dar marcha atrás. No alcanza con dar marcha atrás solo con una medidita. Y eso es reconocer, porque si se quiere espíritu de nación, es por lo menos escuchar las propuestas que hace un año que se vienen haciendo. Para terminar, Cecilia, de nuevo, ¿te faltó algo? Fue muy contundente tu intervención hace un rato, pero después que escuchaste a tus colegas, ¿algo más? Sí, yo creo que esto no tiene nada que ver con la libertad responsable. Yo creo que son cosas diferentes. Yo creo que el gobierno tiene que tomar las medidas cuando las tiene que tomar. Y la gente además tiene que tener una responsabilidad individual que tiene que tener. Pero acá lo que tiene que hacer el gobierno es volver a tomar las medidas que tomó hace un año atrás. A mí no me importa al final del día hoy si le dice libertad responsable, libertad individual o si es una orden. En realidad hay que hacer lo que hay que hacer. Y hoy estamos en rojo. Y mañana vamos a estar en más rojo si se sigue con las mismas medidas. En negro, las banderas, la bandera negra de Brasil da miedo. Ya continuamos. Volvemos a la tertulia. Cambiamos de tema enseguida.